este video voy a explicar la práctica número 2 que nos dice que implementar en el puente de Wheatstone, alimentarlo con 1 voltio y hacer la medición de la fotorresistencia. Para que el puente de Wheatstone, cuando la luz tenga un valor máximo de evidencia de variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de la luz. Entonces, pues primero hay que calcular la Rx para poder tener la fotorresistencia al 100% de intensidad. Equilibramos el puente de la resistencia a 137 y vemos que el voltaje es cero. Entonces lo que nosotros hacemos es aquí simularlo. Este está en lo mínimo y cuando lo vayamos al máximo vemos que está en cero. Y este es nuestro Rx. ¿Listo? Entonces, el segundo nos dice amplificar la salida del puente de Wheatstone del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales que obtenga la salida de escala de 0 voltios a 10. Entonces lo que se hace primero pues es buscar la ganancia para pues hallar RG, la resistencia para poder hacer ese cálculo. Entonces lo que nosotros hacemos es simularlo y nosotros lo tenemos lo mínimo que tiene que estar en cero, perdón, máximo que tiene que estar en cero. Entonces pues está pues por alguna razón del programa pues no lo pone entre 52 milivoltios, que es muy cerca a cero, y si nosotros lo disminuimos de luminosidad pues vemos que está a 10 voltios y que cumple lo que dice el punto. El tercero, pues nos dice que implemente un sistema de medición de temperatura con sensor TMP. Diseña la etapa de amplificación de manera de que obtenga 5 voltios para una temperatura de 70 grados. Entonces, de igual manera se halla las ganancias para hallar la resistencia RG y pues así poder hacer el debido proceso. Entonces, lo que nosotros hacemos acá en sala iniciar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos más o menos en cero, si tenemos 70, que es más o menos por acá, 70, vemos que tenemos los 5 voltios y pues que cumple con lo que pide la guía. Entonces pues esta es nuestra RG, aquí pues esta fue la que nosotros tuvimos que hallar para poder tener este resultado. En el software Proteus implementa un filtro activo pasabajo de segundo orden con el TL084 con una banda de corte de 200 Hz. ¿Sí? Para esto nosotros tenemos que hallar las ganancias, tenemos que hallar las frecuencias de corte, RA y RG para poder hallarlo, así como en el circuito. Aquí tenemos el circuito del cuarto punto, donde pues aquí tenemos RG, que nos pide el valor de la resistencia con los cálculos que nosotros ya hicimos. Entonces le vamos a dar correr. Al correr vemos que pues nos da esta gráfica, pues nosotros la vamos a simular nuevamente y le damos a maximizar. Si nosotros le ponemos más o menos en la frecuencia de corte 200, la fase va a salir en 114 o 115, que es lo que se cumple, lo que pide el punto. ¿Sí? Entonces pues ya quedaría así este punto. Ya pues vemos que la frecuencia de corte de 200 Hz es de 1.14. Y por último dice que en el Proteus implementa un sistema de medición en la temperatura del M35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación ADS y garantiza un voltaje de 10 a 70 voltios. Entonces, de igual manera hay que hallar las ganancias y hallar la resistencia de RG para poder hallarlo, así como en el circuito. Este es el quinto punto donde nosotros compactamos el sistema de temperatura con amplificación, entonces donde nos pide que a 70 grados tiene que tener un voltaje de 10. ¿Sí? Entonces pues si nosotros aumentamos esta temperatura, el voltaje también nos va a aumentar. Pero si nosotros disminuimos esta temperatura, pues de igual manera el voltaje nos va a disminuir.
Y por último dice que conecte la salida de tapa de amplificación de la entrada de pisos de filtro del paso 4. Entonces nosotros hacemos la tapa de amplificación y hacemos el acople. Y de una vez hacemos configuración de la señal cuadrada, como lo hacemos en el circuito. También nos pide que por medio de un osciloscopio, entonces vamos a mirar la frecuencia de la resistencia del amplificador. Entonces lo que vamos a hacer es mirar el generador, dice que a 300 hercios, a 300 la frecuencia, y nos dice que en el osciloscopio tiene que ser cuadrada. Entonces si nosotros miramos, se cumple. Acá podemos ver la frecuencia cuadrada de la resistencia del amplificador.